Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a Guillermo Lustó por su invitación a participar de este panel con distinguidos juristas que de hecho se dedican al derecho. Yo la verdad me dedico a la teoría del derecho, pero la situación es tal... ¿No se oye? ¿Ahora se oye? No se oye en ningún lado. Hablo un poco más fuerte a ver si... Ahora se oye... perdón. Mil disculpas. Me voy a sostener por las dudas. Decía, le agradezco mucho a Guillermo Lustó por la invitación de participar de este panel con distinguidos juristas. Yo me dedico a la teoría del derecho. Iba a decir, tengo el título de abogado por las dudas, literalmente. Pero el hecho de que yo, dedicándome a la teoría del derecho, tenga algo que decir sobre el tema, nos dice, en cierta medida, lo que está sucediendo. Supongamos que en una Copa Mundial de Fútbol, la FIFA sanciona un nuevo reglamento y lo aplica a un partido ya jugado, es decir, lo aplica retroactivamente. El escándalo sería mayúsculo, ya que eso implicaría que la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, es una institución que procede arbitrariamente, sin respetar el self-binding, como dicen en Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió en mi país, Argentina, si hace falta aclarar, a comienzos de este año, cuando en medio de un torneo, la Asociación del Fútbol Argentino aplicó retroactivamente un reglamento a la segunda división del fútbol profesional. Sin embargo, en este mismo país, mi país, no hubo escándalo cuando en mayo del 2017 el Congreso de la Nación sancionó una ley penal retroactiva en relación a delitos de lesa humanidad y dicha ley fue convalidada en diciembre del año siguiente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí hubo un verdadero escándalo parecido a la aplicación retroactiva a la segunda división del fútbol, cuando apenas unos días antes de la sanción de dicha ley, la Corte Suprema, de conformidad con el derecho vigente, tanto en el ámbito nacional cuanto en el internacional, había aplicado el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad. De hecho, el escándalo producido por este primer fallo de la Corte hizo que el Congreso sancionara una ley penal retroactiva de lesa humanidad. A continuación no me voy a detener en la discusión jurídica en sentido estricto al respecto, este panel cuenta con verdaderos especialistas en la materia, por suerte, sino que quisiera aprovechar la oportunidad para tratar de dar una explicación de estos hechos estrictamente desde el punto de vista de la teoría del derecho. Mi hipótesis es que en la cultura jurídica actual argentina, y muy probablemente no solo en ella, prevalece lo que podemos llamar el interpretativismo de lesa humanidad, un discurso jurídico que confunde el derecho vigente con la teoría del derecho y que en cuestiones penales se presenta como una tercera posición entre el garantismo y el punitivismo, cuando en realidad no es sino una forma de punitivismo o moralización encubierta del derecho. Dos concepciones del derecho penal. Empecemos por la antinomia garantismo-punitivismo. Tal como lo indica su nombre, el derecho penal se dedica a imponer castigos. La cuestión es si el castigo ha de ser impuesto con o sin condiciones. En la jerga, esta distinción suele ser representada mediante las etiquetas de garantismo y punitivismo. Si el castigo está sujeto a condiciones o requisitos de peso, entonces estamos en presencia de lo que se suele llamar garantismo. Este último está interesado en mantener a raya la puesta en marcha del aparato punitivo estatal. Es por eso que el castigo está supeditado a un juicio con todas las letras. Presunción de inocencia y retroactividad de la ley penal, debido proceso, etc. Al punitivismo, en cambio, lo único que le interesa es combatir la impunidad, incluso, llegado el caso, a costa del castigo de un inocente o de la violación de los derechos del acusado o condenado, incluyendo una ley penal retroactiva. En este caso, es el juicio el que está supeditado a un castigo con todas las letras. Si para el garantismo el derecho penal es una cuestión de método, y entonces alguien debe ser castigado exclusivamente porque violó una ley anterior, para el punitivismo el derecho penal es una cuestión de resultado,
y entonces alguien violó una ley porque debe ser castigado. Esta discusión puede ser fácilmente sincronizada con dos maneras de entender el injusto o Unrecht, como lo llama la tradición alemana, o wrongdoing, como creo lo llama la tradición anglosajona. El garantismo va acompañado de una concepción formal del injusto. Para que algo sea delito, Unrecht, wrongdoing, en un sentido jurídicamente relevante, ese algo tiene que estar previsto en una ley anterior y solo es delito debido a que figura en la ley. De ahí el famoso eslogan del derecho penal liberal, nullum crimen sine lege previa, ningún delito sin ley anterior. Por más que un acto nos parezca atroz, si no estaba previsto en una ley anterior, ese acto seguirá siendo atroz, pero no por eso será un delito. Esta manera de entender al derecho penal es, o debo decir, era la otra cara de la idea del Estado de Derecho en términos de self-binding o precompromiso. El Estado mismo se pone límites a sí mismo al momento de poner en marcha su aparato punitivo. Es por eso que un jurista alemán de fines del siglo XIX, von List, llegó a decir que para el derecho penal liberal o garantista, el Código Penal es la carta magna del delincuente. El punitivismo, en cambio, cree que el disvalor del delito no es una cuestión formal o jurídica, sino puramente material o moral, precisamente para evitar que el Código Penal sea la carta magna del delincuente, como si los delincuentes no pudieran tener derechos, sino que fueran enemigos en una guerra. Aunque hasta los enemigos en una guerra en realidad tienen derechos. De este modo, para que algo sea digno de ser penado, no hace falta que figure antes en una ley, sino que es suficiente que se trate de una conducta malum in se, como decía la jerga, es decir, cuyo disvalor sea inherente al acto. La retroactividad de una ley penal, entonces, es irrelevante ya que el delito ya existía antes de las sanciones de la ley. El eslogan característico entonces del punitivismo es nullum crimen sine pena o ningún delito sin pena, o como dice Nick Pulowski, el personaje representado por Clint Eastwood en la película El Novato. Si usted quiere una garantía, compre una tostadora. Un cuento de Alejandro Dolina, un autor argentino, ilustra muy vívidamente cómo opera el punitivismo. Cito este pasaje del cuento. El Colorado de Felipe era referí. Contra la opinión que lo acreditó como un bombero de cartel, quienes lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo. Tal vez era demasiado justo. De Felipe no solo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción, sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados, sus historias personales, sus merecimientos deportivos y espirituales. Recién entonces decidía. Y siempre procuraba favorecer a los buenos y castigar a los canallas. Jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado, ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos. En cambio, los jugadores pérfidos, holgazanes o alcahuetes eran penados a cada intervención. Creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento, sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo. Aspiraba a un mundo mejor, donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones y los cancheros y compadrones, se van al descenso. Fin de la cita. Algunos hacen cherry picking, como dicen en inglés, entre el garantismo y el punitivismo, según la posición que ocupen en relación a la puesta en marcha del aparato punitivo del Estado. Por ejemplo, entre 1933 y 1938, el jurista alemán Carl Schmitt invocaba consideraciones de justicia material para que los jueces no se detuvieran en las garantías penales de los acusados, tal como exigía el nullum crimen sine lege del Estado de Derecho liberal, sino que en cambio aplicaran la nueva redacción del artículo 2 del Código Penal de 1935, conforme a lo que Schmitt llama el Estado de Derecho de Adolf Hitler, que preveía que para que alguien fuera culpado por un delito, era suficiente que su conducta hubiese contravenido el sano sentimiento del pueblo, y su eslogan era precisamente nullum crimen sine pena. Pero cuando al final de la guerra, en 1947, el propio Schmitt se vio del otro lado del mostrador, dejó atrás su simpatía por el punitivismo y recordó las bondades del garantismo. En las notas que tomaba en su diario personal mientras era desnazificado en Nuremberg, Schmitt asociaba la retroactividad de la ley penal
con la justicia de los vencedores y exigía que incluso los delitos inauditos fueran juzgados conforme al derecho vigente. Schmitt entonces aprendió una muy amarga lección que en realidad conocía, pero prefirió olvidar. El derecho tiene que ser independiente de la cara del cliente. Desde el punto de vista del Estado de Derecho como autolimitación, es decir, del garantismo, la sanción de una ley penal retroactiva equivale a hacer trampa, como aquel chiste judío que contaba Norman Ehrlich, y Mel Brooks de hecho lo contó hace poco en el programa de Netflix de Seinfeld. Aquel chiste decía en el que una persona le dice a la otra, che, me enteré de que eso quemó tu negocio, y la otra le contesta, cállate la semana que viene. Eran judíos argentinos, evidentemente. Digo por el che. La moralización del derecho penal constitutiva del punitivismo de lesa humanidad, que independiza el disvalor de la acción de reglas preexistentes, explica a su vez por qué se ha naturalizado en estos casos el uso de normas extrapositivas, por no decir extrajurídicas, como el derecho natural o el razonamiento moral inmediato. Por ejemplo, el voto de los jueces de la Corte Suprema Hayton y Rosati, en el fallo Batalla, que convalida la constitucionalidad de la ley penal retroactiva, se habla de la, cito, ilegalidad inherente de los delitos de lesa humanidad. Esta moralización, a su vez, está estrechamente vinculada con otros dos aspectos de los delitos de lesa humanidad. En primer lugar, el tipo de agencia que subyace esta clase de actos. No es infrecuente que el criminal de lesa humanidad deje de lado su autointerés. Se trata de un criminal que bien puede estar motivado por ideales o principios, a tal punto que está dispuesto no solo a justificar su acto, sino a sacrificar su interés por lo que cree. De ahí que en no pocas oportunidades ni siquiera muestra remordimiento por sus actos. El mismo principismo o idealismo que en el siglo XIX mejoraba la situación del acusado convirtiéndolo en un delincuente político, hoy por el contrario agrava notoriamente su situación convirtiéndolo en un terrorista, cuyo significado es inherentemente peyorativo. Ningún abogado hoy le recomienda a su cliente decir que lo hiciste por principio. Mejor referir el acto a una cuenta bancaria o a un pago. Se trata entonces de un supercriminal o enemigo ante el cual no sabemos cómo proceder. En segundo lugar, se trata de supercriminales o enemigos por otra razón. No se trata solo de criminales o enemigos contra un orden jurídico particular, sino de o contra la humanidad, lo cual hace que quienes hayan cometido esta clase de actos tiendan a perder su humanidad o que sean desprovistos incluso de derechos humanos básicos como las garantías penales. No hay dos sin tres, interpretación o interpretativismo. Dado el claro contraste entre el garantismo y el punitivismo y la mala prensa de la que goza merecidamente el segundo, cabe preguntarse entonces por qué es el punitivismo el que prevalece en la práctica, a tal punto que en Argentina el Congreso sanciona una ley penal retroactiva y la Corte Suprema de la jurisdicción convalida semejante disposición. Mi hipótesis es que en la filosofía del derecho, y además en la práctica judicial, impera actualmente una manera de entender el derecho que podemos denominar como interpretativismo, según el cual, como dice la etiqueta, primero, cada vez que tenemos que aplicar el derecho hay que interpretarlo como si lo aplicáramos por primera vez. En segundo lugar, la interpretación tiene que mostrar el derecho en su mejor luz, o de modo moralmente justificado, y por lo tanto, en tercer lugar, los jueces son coautores del derecho que siguen, como si fuera una novela en cadena a la cual los jueces le agregan un nuevo capítulo. A primera vista, este interpretativismo parece ser una tercera posición capaz de superar el debate entre garantismo y punitivismo. La idea misma de una ley interpretativa o de interpretación auténtica, que después de todo es el nombre que lleva la ley penal retroactiva, parece indicar la tercera posición que acabamos de ver. Si bien nadie puede estar en contra de las garantías penales, hasta las garantías penales requieren interpretación y como resultado de esta interpretación, dichas garantías no pueden ser aplicadas al caso. Esto parece ser otro chiste judío, pero lamentablemente no lo es. El interpretativismo y la ley interpretativa inspirada por él
tienen al menos dos serios problemas. En primer lugar, aunque supusiéramos que el significado del derecho no fuera claro, esto es, que el derecho requiriera interpretación, una vez que lo hubiéramos aclarado, las opciones seguirían siendo garantismo o punitivismo. Y por lo tanto, si no aplicamos las garantías, entonces somos punitivistas. Podemos llamarnos a nosotros mismos interpretativistas si eso nos hace sentir mejor o dormir mejor, pero eso es solo una etiqueta tranquilizante. Parafraseando a la Julieta de Shakespeare, un punitivista bajo cualquier otro nombre sigue siendo un punitivista. Permítaseme un ejemplo. Supongamos que tuviéramos dudas acerca de quién es el autor de un cuadro y que los autores en cuestión fueran dos, como es la discusión entre garantismo y punitivismo. Para resolver esta duda, probablemente debamos usar un método interpretativo o interpretación. Pero si se trata de una interpretación genuina, no puede ser ella misma la interpretación una opción, no puede ser la interpretación autora del cuadro, sino que es lo que nos permite saber cuál es el autor del cuadro. Después de la interpretación, los autores siguen siendo exactamente los mismos que antes de ella, o los autores posibles. Con el derecho penal sucede lo mismo. Antes y después de la interpretación, las opciones siguen siendo las mismas, garantismo o punitivismo. En segundo lugar, para poder hablar de interpretación de la ley en absoluto o en sentido estricto, tiene que haber algo en la ley anterior cuyo significado no sea claro, como cuando nos dirigimos a un baño, y en mi caso aclaro que lo hago cuando ya no tengo tiempo que perder, pero no entendemos cuál es el baño que nos corresponde debido a los verdaderos jeroglíficos que suelen figurar en las puertas de los baños de Palermo en Buenos Aires, y probablemente suceda algo parecido acá en Wynwood, creo. Cabe recordar que según la ley anterior llamada del 2x1, para todos aquellos que hubieran pasado un día en prisión preventiva, dicho día iba a ser contabilizado como 2 días. La pregunta es, ¿qué es lo que no se entiende en la ley del 2x1 cuando dispone que por cada día de prisión preventiva serán contabilizados 2 días y que por lo tanto exige ser interpretado? La ley no hace distinciones entre clases de delitos comunes y de lesa humanidad, por lo cual no hay una razón jurídica para evitar la aplicación de la ley a casos de lesa humanidad. Como muy bien alega la defensa en el caso Muiña, el caso que planteó la aplicación de la ley penal más benigna, una omisión no es una ambigüedad, sino una omisión. De hecho, el derecho penal internacional, pensado fundamentalmente para los delitos de lesa humanidad, contiene previsiones equivalentes sobre el principio de la ley más benigna. Volvamos al fútbol, si me permiten, al reglamento de la International Board de la FIFA. El reglamento se refiere a los clubes profesionales de fútbol sin hacer excepciones. No tendría sentido entonces que hoy alguien dijera que no queda claro si se aplica, por ejemplo, al Barcelona. Es obvio que el reglamento es muy amplio y que precisamente por eso no hace exclusiones. Quienes defienden la incomprensión de la ley del 2x1, sin embargo, están alegando a su modo que el reglamento de fútbol de la International Board no se entiende si se aplica al Barcelona o a River, si me permiten. Pero si insistiéramos en que interpretación mediante el Barcelona no quedaría incluido, estaríamos usando la conocida doctrina Chavela Vargas de la interpretación. Ustedes recordarán que una vez le preguntaron a la inmortal artista por qué decía que era mexicana si había nacido en Costa Rica, a lo cual ella retrucó inmediata e inolvidablemente, cito, nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Fin de la cita. Según la doctrina Chavela Vargas de la interpretación, que es la que parece seguir al interpretativismo, incluso un semáforo en rojo debe ser interpretado. Por supuesto, el significado no crece en los árboles, sino que depende de convenciones sociales. Pero es precisamente por eso que no hace falta interpretar el significado del semáforo en rojo, que en mi país creo significa avanzar, como fue el caso durante la Revolución en China, pero en Estados Unidos creo que significa detenerse. En todo caso, la interpretación solo surge cuando no entendemos el significado. Y si por ventura el interpretativismo tuviera razón,
Lo peor que podríamos hacer para aclarar una ley es sancionar precisamente una ley interpretativa que por definición también necesita interpretada, lo cual nos conduciría a un regreso al infinito. En realidad, el interpretativismo confunde la interpretación de una norma con la valoración moral de la norma, lo cual tampoco tiene sentido por dos razones. En primer lugar, una cuestión conceptual. Solo podemos valorar lo que ya entendemos. Mal podemos estar a favor o en contra de una norma si no sabemos o no entendemos lo que dice. En segundo lugar, una cuestión política. Gracias al interpretativismo, colapsa la frontera entre el derecho que es, con el derecho tal como nos gustaría que fuera, o la teoría del derecho, entre la democracia y el gobierno de los jueces. De este modo, los jueces, al valorar el derecho, se convierten en legisladores, coautores de lo que deben interpretar. Se supone que en democracia los jueces son soldados de la ley y de la Constitución, particularmente en un caso penal. Finalmente, es por razones morales y políticas que exigimos que el razonamiento y la interpretación de los jueces no dependan de la valoración de cuestiones morales y políticas, salvo que el derecho los refiriera a ellas, esto es, que no dependa de quiénes sean los acusados o de que también les caigan a los jueces, sino que sencillamente les exigimos a los jueces que apliquen el derecho vigente. El Estado de Derecho solía enorgullecerse de esta exigencia que ha caído lamentablemente en desuso. Creo que es hora de que vuelvan a invocarla. Muchas gracias.